Hoy vamos a hablar de algo bastante clave que en los últimos años cada vez lo hemos escuchado más y es virtualización. Pero vamos a hablar justamente de los principios de la virtualización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver justamente qué es virtualización, porque escuchamos tanto eso, máquinas virtuales, entornos altamente virtualizados, virtualizar una máquina, un servidor, cuál es la diferencia entre un servidor y un equipo de escritorio. Todo esto lo vemos día a día, pero nos mostrar en sí qué es y por qué el tanto boom de la virtualización que viene ya desde hace unos buenos años. Entonces, hoy vamos a ver por qué. Bueno, primero que todo vamos a ver por qué se ha dado el aumento en la virtualización. Algo clave que vamos a ver es que independiente de la industria, tanto la pequeña empresa, ya la mediana empresa, ya entornos corporativos un poco más grandes, al igual que multinacionales, hacen uso de todas esas tecnologías. ¿Por qué? Porque esto les permite apalancar. ¿Y por qué les permite apalancar su negocio? Sencillamente porque estamos hoy en día en la cuarta revolución industrial, donde todo lo que es la parte de tecnología permite que estas empresas lleguen a muchos más usuarios. Hoy el core de una empresa o lo que es como tal su foco de negocio se ha extendido a las diversas tecnologías. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros consumimos sea a través de internet, publicidad, sea con social media, que vemos un anuncio en Facebook, en Instagram, o entramos a las diferentes plataformas de compras online para consumir diferentes productos. Adicional a esto, vemos publicidad, vemos, me echaron a decir, bueno, vemos diferentes técnicas que se han aplicado hoy en día para que estas empresas puedan generar grandes volúmenes de negocio basados en Internet. Pero hay algo clave y es que no solo las empresas utilizan virtualización. También lo vemos hoy en día en donde en universidades, ¿cierto? Y es aquí donde empiezan a salir también todo lo que son los principios de virtualización. Eh, Porque aquí tenemos centros de investigación que requieren cantidades de cómputo bastante interesantes. Y es aquí donde vemos la relación con los entornos corporativos y los entornos educativos. Y es eso, la cantidad de cómputo que necesitamos para hacer algo, ejecutar alguna tarea, generar algún ambiente de desarrollo de pruebas, de producción de forma rápida y eficiente. Todo esto requiere capacidades de cómputo. ¿Y esto qué quiere decir? Que requerimos hardware, así de sencillo. Entonces, ¿por qué lo hemos visto? Entonces, la mayoría de las empresas y universidades tienen centros de datos, sean sus centros de datos locales, que se conocen como centros de datos on-premise, ¿cierto? Ahí situados en el sitio, o los tienen hosteados en algún otro centro de datos. ¿Y qué es lo que requerían ellos para aumentar su capacidad de cómputo? Muy sencillo. Comprar hardware, así de fácil. ¿Y qué pasa cuando adquirimos más hardware? Pues entre más cosas queramos hacer, más poder de cómputo queramos utilizar, más hardware nos tocaba adquirir. Y esto era como cuando teníamos nuestros equipos normales en la casa y se nos acababa la capacidad de almacenamiento de los discos duros. ¿Qué nos tocaba hacer? Empezar a comprar discos duros, sean externos o sean, bueno, diferentes tipos ya de discos duros que queramos adquirir para poder llegar a aumentar esa capacidad. ¿Y qué pasa en las empresas? Justamente ellos empezaron a adquirir mayor capacidad de cómputo, pero no solo a nivel de discos duros, sino estamos hablando de 10 gigas, 20 gigas, sino ya de terabytes, ¿cierto? Y hoy en día ya de petabytes. Entonces, imagínense ustedes en una habitación que hay veces que tenemos nuestro computador y esto se calienta bastante. ¿Por qué? Por la capacidad de procesamiento, bueno, toda esta calor que generan estos dispositivos, estos computadores. Entonces, esto aumentaba no solo el calor o la temperatura, sino también el uso eléctrico y adicional se iba reduciendo el espacio. ¿Por qué? Porque necesitábamos, si la empresa iba creciendo, queríamos llegar a más lados, empezábamos a ejecutar más proyectos, empezábamos a tener más correos electrónicos porque teníamos más usuarios, más bases de datos, nuevas aplicaciones, requeríamos nuevo hardware. Y así. Cuando ya íbamos a ver, teníamos demasiado hardware. ¿Cuál era el problema? Que nosotros como administradores empezamos a tener problemas para administrar toda esa infraestructura. Teníamos que administrar el hardware, teníamos que administrar el licenciamiento
que estuviera soportado, o sea, verificar que tuviéramos proveedores que nos soportaran en caso de que se dañara un disco duro, un servidor. ¿Por qué? Porque ahí estaba nuestro negocio, todos nuestros datos estaban a nivel de la o de la universidad. Entonces requerimos que eso no se caiga, ¿cierto? Entonces empezamos a hablar de alta disponibilidad y aún más hardware para darle más disponibilidad a todos nuestros servicios. Y empezamos a mirar nuestros computadores con detenimiento, viendo cuántos correos nos llegaban porque se cayó algún servicio, viendo que tuvimos algún problema o alguna falla, empezábamos a ver, bueno, diferentes problemas que empezaban a generar conflictos y que nuestra administración se volviera reactiva, o sea, actuáramos ya cuando había una falla. Y adicional a esto, era mucho más complicado que empresas pequeñas pudieran competir. Entonces, ¿qué es lo que ha generado la virtualización? La virtualización que ha generado es que hoy en día las empresas compran cómputo, siguen comprando hardware, pero ya no los niveles de antes, y que este hardware se haya reducido. Entonces ya no tenemos tantos servidores, sino tenemos mucho menos hardware, mucho menos servidores. Generalmente es hardware muy potente. ¿Por qué? Porque sobre este mismo servidor físico vamos a encontrar instaladas múltiples servidores, que ya son lo que conocemos como máquinas virtuales. Entonces sobre esto es donde nosotros podemos ver 1, 2, 3, 100, 1000 o muchos más servidores instalados, corriendo o ejecutándose mejor sobre un mismo hardware. ¿Y eso qué hacía? Pues que se reduciera el espacio. Y también era mucho más económico. El licenciamiento se cambió. Microsoft especialmente se acopló para esto y optimizó el licenciamiento para hacerlo mucho más fácil de usar. Y sobre todo que diferentes empresas independientes de tamaño pudieran usar. Y con esto pues facilita mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos entonces diferentes servidores o servicios corriendo en un mismo servidor físico. Y esto permite también que otro tipo de empresas accedan a infraestructuras un poco más robustas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener acá un director activo, acá una base de datos, acá un file server, acá una aplicación, todas corriendo en el mismo servidor. Y eso quiere decir que una infraestructura va a tener la posibilidad de que la empresa crezca a nivel de su tecnología, desarrolle una infraestructura realmente mucho más eficiente. Que si falló la base de datos o si falló la aplicación o el file server, los otros servidores siguen corriendo. ¿Por qué? Porque generalmente esas empresas, generalmente las pequeñas, cuando tenían corriendo todo en un servidor, si fallaba este servidor, se caía todo. Ahí tenían file server, tenían el director activo, tenían absolutamente todo, que tampoco es una muy buena práctica, la verdad, no es nada recomendado, y se caía. En ese momento entonces ya tenemos algo de disponibilidad. ¿Por qué? Porque pueden fallar alguna de las máquinas virtuales y las otras van a seguir ejecutándose. Y después vamos a ver, ya hablar en otra sesión de entornos de disponibilidad ya a nivel de plataformas físicas. Pero hoy estamos hablando solo de esto, de un principio de la virtualización. Entonces con esto, ¿qué hemos visto? Que diferentes empresas pequeñas, comercios sencillos han podido evolucionar mucho más rápido y con esto tener y crecer su negocio. ¿Por qué? Porque han tenido cómo apalancarse reduciendo realmente los gastos de forma eficiente. Y les ha permitido avanzar y poder adquirir y generar nuevos recursos de tema. Pero bueno, ya con esto hemos visto por qué el uso de la virtualización. ¿Pero qué es virtualización? Bueno, en sí la virtualización, como lo dijimos anteriormente, cuando tenemos un hardware, un servidor físico, ¿cierto? Que es este. Y este es como tal el servidor que tiene su disco duro físico, que lo podemos ver, lo podemos tocar, su memoria RAM, sus tarjetas de red, su CPU. Y sobre este va lo que se conoce como un hipervisor. Este hipervisor, tenemos diferentes hipervisores, diferentes fabricantes que dan esta tecnología. En el caso de Microsoft tenemos Hyper-V, tenemos VMware, tenemos también Citrix, tenemos hipervisores open source, el más común es el de Red Hat. Pero bueno, este hipervisor, ¿qué es lo que permite? Permite que instalemos o que corran o se ejecuten máquinas virtuales sobre esta capa de software y podamos instalar casi que sistemas operativos aislados, o sea, cada uno independiente que consume recursos de forma independiente sobre el mismo hardware.
¿Qué quiere decir eso? Que podemos controlar la CPU, la memoria RAM, la red, ¿cierto? El almacenamiento de cada uno de estos servidores. Y con esto podemos medir, no solo medir, es algo muy clave, podemos medir el uso de cada uno de estos y también controlarlo. Podemos asignar de forma estática cuánta CPU, cuánta memoria RAM, cuánto almacenamiento le vamos a asignar a cada uno de estos servidores o máquinas virtuales. Entonces cada una de estas yo le puedo decir, esta va a tener 2 GB de RAM, esta va a tener 8 GB de RAM, esta es una prueba o algo para una demo, voy a generarla con 1 GB de RAM apenas para que se ejecute, y así con cada uno de los servidores. Como también podemos tener servidores que podemos generarles de forma dinámica estos recursos y decirles, lo mínimo que vas a tener es 1 GB de RAM, pero puedes llegar a crecer hasta 12 GB de RAM. ¿Por qué? Porque tenemos algún pico de consumo o algo y no queremos estar ahí todo el día, suba, baje, sino se genera de forma dinámica. Y esto lo hacemos sobre las plataformas, eso es muy sencillo, es saberlo acá fácil. Acá tenemos un director activo, esto es una máquina virtual, justamente, este es el hipervisor de Microsoft, y esta es mi máquina física. En mi máquina física yo tengo unos recursos, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, mis recursos como tal, físicos, que son los que me van a permitir utilizar la capacidad de cómputo hasta donde yo puedo llegar. Entonces, en estos recursos físicos yo puedo decir, ok, tengo tanto en memoria RAM, tanto en CPU, y esto es lo que yo lo puedo dividir o segmentar en las diferentes máquinas virtuales que yo vaya a utilizar. Hasta ahí, hasta donde me llegue mi capacidad de cómputo, no puedo superar el 100%. ¿Qué pasa si llego a hacerlo? Sencillamente las máquinas se van a pausar, se van a empezar a detener. Entonces, lo que yo quiero es evitar que se detengan. Entonces, lo que yo hago es decir, mira, acá tengo tanto, tengo en total 11.9 GB de memoria RAM. ¿Cuántos de CPU tengo? Bueno, esto ya es a nivel de internet. Y cuánto almacenamiento tengo también es muy clave, ¿no? Uno de los temas de la virtualización, o uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es el storage. Ya después hablaremos. ¿Ok? Entonces yo digo, ¿cuál es la capacidad de cómputo? Y ojo, no toda esta capacidad de cómputo la puedo utilizar para mis máquinas virtuales. Tengo que tener claro que debo dejar algo para que mi servidor físico pueda consumir sus recursos normales de funcionamiento. Entonces ya cuando empiezo a ejecutar mis máquinas virtuales, yo llego y defino cuál es el uso que le están dando de estos recursos, las máquinas virtuales que tengo instaladas. Entonces ya puedo definir cuál es el performance, ¿cierto? Que es como la capacidad o cuál es el uso óptimo que le estoy dando a estos recursos. Entonces, es aquí donde yo empiezo a definir todo. Y aquí es donde yo puedo decidir, mira, mi host, qué consumo tienen, mis máquinas virtuales, qué consumo están teniendo. A nivel, digamos, acá de CPU, en este momento no tengo uso a nivel de mi máquina virtual, pero a nivel de memoria tengo 16.8 de uso de consumo de memoria RAM. Y aquí es donde defino cuál es la capacidad de mi memoria. Entonces ven, esta es la que está usando el host y las virtuales tienen toda esta para utilizar. En este caso no es mucho porque es un escenario de demo, pero en entornos corporativos la diferencia es bastante radical. Estamos hablando casi de que esto puede llegar a ser solo el 1% y esto el 99.9%. Y en mis máquinas virtuales yo puedo llegar y decirles, ok, van a arrancar con una memoria RAM desde 1 GB, ¿cierto? 1024, 2048, estos en 1000 megabytes, y o si no la puedo dejar memoria dinámica. Vamos a ir acá a esta está apagada. En el caso de Hyper-V, para hacer aumento de memoria RAM, se debe hacer con la máquina apagada, pero si es dinámica no hay problema. Yo le puedo decir que arranque con 512 y que la máxima sea esta, 10 GB, ¿cierto? ¿Y cuál es el memory buffer? Pero bueno, entonces vamos a seguir aquí con nuestra PPT. Bueno, entonces ya conocemos un poco más de cómo funciona este tema de virtualización. Pero también tenemos que identificar los modelos de virtualización. ¿Qué son los modelos, los tipos o esquemas de virtualización que existen? Tenemos uno donde tenemos el hardware, ¿cierto? Y el hipervisor. Y sobre este tenemos nuestras máquinas virtuales. Hasta aquí, todo normal. Pero ¿qué pasa? Resulta que sobre este corremos una consola de administración y los drivers se encuentran ejecutándose sobre la capa del hipervisor.
Este modelo es un modelo que utilizan algunos fabricantes o proveedores de virtualización, los cuales hacen que todos los drivers se ejecuten en el hipervisor y que se entiendan la parte de las máquinas o los sistemas operativos de estos drivers, sino que se conecten directamente y usen los recursos a través de este sistema. Este diseño se llama diseño monolítico. ¿Listo? Y tiene sus ventajas y sus desventajas. Su primera principal desventaja es que si alguno de los drivers queda corrupto por algún problema o por algún malware, todas las máquinas pueden verse expuestas a este mismo problema. El otro diseño que tenemos es igual: el hardware, hipervisor y las máquinas virtuales, ¿cierto? Muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestro sistema operativo host, o el principal, recordemos que el localhost o el sistema operativo host es nuestro sistema operativo que está instalado sobre la máquina. Este también, cuando subimos el hipervisor, el sistema operativo de la máquina también va a quedar sobre esa capa. Va a subirse sobre el hipervisor, como si también fuera una máquina virtual. ¿Y este qué tiene de diferencia? Pues que este diseño se llama microkernelizado. Este diseño microkernelizado es el que nosotros vemos o usamos en las plataformas de Microsoft. Bueno, y sí, lo sé, esto de diseño microkernelizado es una palabra muy exótica, ¿no? Pero también hace que la recordemos muy fácil. ¿Cuál es la diferencia con este sistema microkernelizado? Que este sistema microkernelizado no tiene los drivers sobre la capa del hipervisor, sino que los drivers se ejecutan en cada una de las máquinas virtuales. Aquí es donde generalmente utilizamos lo que son los servicios corriéndose ya en cada una de estas. En el caso de Microsoft los conocemos como servicios de integración. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver es que hay algo que se llama el VSP o VSP. ¿Qué es el VSP? Es el Virtualization Service Provider, o el proveedor de servicio de virtualización. Sobre este vamos a tener lo que es el Virtualization Service Client y otros servicios que nos permiten ejecutar acá. El Virtualization Service Client generalmente se utiliza para conectar todo lo que es la comunicación a nivel de los servicios de red. Entonces este Virtual Service Provider o Virtualization Service Provider nos permite ejecutar todo lo que son los servicios de red, de almacenamiento, de video y otros servicios sobre las máquinas virtuales de forma independiente. Entonces esto nos permite que cada uno sea totalmente un sistema operativo aislado. Y esto utiliza algo adicional para funcionar, que es el Virtual Server, lo que es el bus de virtualización o el VMBus, que es el bus de máquinas virtuales. Esto generalmente se conoce como el emulador sintético de drivers, que es lo que hace que cada máquina pueda emular o ejecutar sus drivers y tener acceso directo al hardware a través del kernel. ¿Qué pasa de esto? O sea, cada máquina, desde la máquina principal, desde nuestra máquina física que tiene el sistema operativo instalado, que está sobre el hipervisor, hasta cada una de las máquinas virtuales, van a acceder directamente a los recursos del hardware a través de este esquema. Y esto permite que la virtualización hoy en día sea un éxito. ¿Por qué? Porque esto es tan eficiente que hace que cada máquina virtual consuma recursos como si fuera una máquina física, que era uno de los problemas que teníamos anteriormente, porque el performance no era muy bueno y pues no era rentable para las empresas. Hoy en día ya no, con esta tecnología nos ha permitido que cada máquina acceda muy eficientemente a los recursos del hardware, como si estuviera instalado físicamente sobre esto. Y veamos un poco cómo funciona esto. Este es nuestro servidor físico de Hyper-V y vamos a venir acá el device. Podemos abrirlo desde acá o lo olvidemos desde nuestro Windows Administrator. Pero bueno, veámoslo desde acá, Ustedes ven, acá ya vemos unos adaptadores de red virtuales, ¿cierto? Que nos permiten comunicarnos. Ya también en otra sesión hablaremos de los tipos de red, porque hay diferentes tipos de red. Y vemos también todo lo que son los de sistema. Y en los de sistema vamos a encontrar lo que es el Microsoft Hyper-V Virtual Disk Service. Y vemos aquí el Virtual Machine Bus Provider o el BUS,
máquinas virtuales, y vamos a ver también lo que es el Virtualization Infrastructure Driver. Ustedes ven, vemos acá los diferentes servicios de los que hablábamos, Hyper-V PCI Service, ¿cierto? Entonces, estos servicios son los que nosotros nos permiten ejecutar y correr estas máquinas virtuales, que esto pase por el kernel del sistema operativo, por el kernel como tal de la máquina, y se conecte al hardware. Y si vamos a una máquina virtual, vamos a encontrar también unos servicios como es el de video, que va a ser algo como Hyper-V Video, y vamos a encontrar el Microsoft Hyper-V Input, que va a ser como la interfaz de los dispositivos que nos van a permitir utilizar las capacidades de hardware de nuestra máquina. Entonces, esto es lo que nos permite virtualizar. Entonces, el bus de virtualización es el que enlaza todo esto y permite conectar este ciclo de forma mucho más fácil, muy eficiente. Y es aquí donde la virtualización nos muestra todo su poder. Pero no te desesperes, sé que en ese momento, si hablamos de temas técnicos, uno dirá, ¿pero qué pasa acá? ¿Por qué me están hablando de un bus? ¿Qué es ese bus? O sea, ¿cómo es eso? También puedes llegar a decir, ok, y cómo empiezo a arraigar mucho más fácil lo que es el BSP o el BSC. ¿Qué son estos conceptos? No te preocupes, esto lo vamos a aprender poco a poco mediante el uso de estas tecnologías y mediante diferentes etapas de aprendizaje que vamos a ver en los diferentes videos que vamos a hacer de virtualización. Entonces, no te preocupes. Para esto vamos a ver la virtualización en Microsoft, ya que vimos lo que es Hyper-V. Algo clave para poder entender todos estos conceptos es saber de dónde surge. Entonces, con esto nos queda más fácil comprender. En el caso de Microsoft, Hyper-V sale o surge en Windows Server 2008. Aquí, Microsoft nos presenta el rol o características de Hyper-V. Este fue un paso disruptivo para Microsoft a nivel de sus sistemas operativos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Hyper-V solo funcionaba a 64 bits y Windows Server 2008 fue el último sistema operativo de Microsoft que funcionó a 64 y 32 bits. Muchas veces yo llegaba a ver problemas en empresas que decían, no puedo subir el hipervisor, esto no me funciona, y uno iba a ver y el problema era del sistema operativo que se había instalado a 32 y no a 64, lo cual no permitía instalar el hipervisor. Otro punto clave es que también a nivel de hardware necesitamos que el hardware esté capacitado para soportar virtualización. Hoy en día realmente no es un problema. Hoy en día incluso los equipos domésticos, los equipos de cómputo que usamos en las casas vienen con esta capacidad a nivel de su procesador. Entonces ya llegó Windows Server 2008 R2. ¿Y qué pasó con Windows Server 2008 R2? Que ya fue un sistema operativo que funcionaba únicamente a 64 bits. Y de ahí en adelante, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, todo lo que vaya de ahí adelante va a funcionar únicamente a 64 bits. No más. A nivel de servidores, claro está. A nivel de sistemas operativos como Windows 7, 10 y eso, sí encontramos todavía las dos versiones. Otro punto clave es cuando llegó Windows Server 2002 R2, que empezamos a ver virtualización de segunda generación y empezamos ya a ver otros tipos o otras tecnologías que nos permitían virtualizar mucho más eficientemente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya llegaron unas tecnologías que nos permitían que la virtualización fuera más fácil. Ya podíamos tener discos de colocar y quitar en caliente, teníamos otras opciones ahí para gestionar mucho más fáciles y unas capacidades de crecimiento en la capacidad de virtualización que también veremos posteriormente, ¿vale? Otro punto clave que tenía la virtualización es que es una gestión centralizada. ¿Por qué? Porque pasamos de ver 100 servidores físicos, tener todo este calentamiento, tener todos estos problemas de cuántos discos están fallando, cuál es la red, cómo vamos a acceder, a tener una gestión centralizada en la cual podemos tener una consola como la que vemos acá, con múltiples máquinas virtuales ejecutándose y todo desde una sola consola. Ya con las nuevas tecnologías como el Windows Admin Center podemos ver esto donde nos da la información centralizada de las máquinas virtuales que tenemos, los eventos y cuál es el consumo. Y tener un inventario todo en un solo lado, sin tener que estar saltando de consola a consola, de servidor a servidor. Incluso para conectarnos es más fácil porque para conectarnos solo tenemos que llegar y dar un sencillo clic sobre una de estas y abrimos una sesión hacia nuestra máquina virtual. Listo, también nos podemos conectar por conexión remota sin problemas, ¿no? Conexiones tradicionales y las que nos tienen la capa de la virtualización. Ok, y esto nos ha generado la vida
o nos han hecho la vida mucho más fácil. Otro cambio bastante fuerte es la parte del uso de PowerShell. El PowerShell nos ha hecho mucho más fácil todo esto porque nos ha permitido interactuar a través de líneas de comando y automatizar muchas de estas tareas. Y hoy en día, y desde hace unos años, vimos la automatización y lo que es el DevOps, ¿cierto? O el desarrollo de la operación, todos estos esquemas que son saltos y cambios que se han dado. Y nos han facilitado mucho más el desarrollo y la capacidad de crecimiento de infraestructura es tanto que hay veces que uno tiene la capacidad o la posibilidad de ir a empresas a ver y ya existen entornos altamente virtualizados. Que esto ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, podemos seguir atentos a cómo ha ido evolucionando este rumbo de la virtualización, este trayecto de la virtualización. Pero esto no para aquí. Aún tenemos lo que es el presente y el futuro de la virtualización. ¿Qué es esto del presente, futuro y la virtualización? Estas son todas las oportunidades que se están creando para nosotros, los que estamos metidos en todo este mundo de TI, de tecnología, que nos apasiona, que nos gusta, cómo podemos seguir creciendo y seguir diversificando todos estos campos que se están generando, tanto actuales como futuros. El principal es el cloud computing. No es nada nuevo, ya se viene hablando desde hace unos muy buenos años del cloud computing. Y esta computación en la nube se ha generado gracias al poder de la virtualización. Esto nos ha generado todo lo que son los servicios de infraestructura como servicio, toda la capacidad de virtualización. Aquí es donde ya podemos virtualizar de forma masiva. Es tanto que hoy en día uno va a las empresas y ya cuando encuentra estos entornos altamente virtualizados, como estos, ya no vemos 100 servidores, sino podemos llegar a ver empresas con 1000, 2000, 3000 servidores fácilmente virtualizando sus aplicaciones. Esto tiene sus pros y sus contras. El mayor contradictor de estos entornos altamente virtualizados es que también muchas veces uno va y de 100 o de 1000 máquinas virtuales llega uno incluso al 10% de máquinas que no están teniendo ningún uso, que se crearon para hacer alguna prueba y se dejaron encendidas y se olvidaron. Llegaron al limbo informático donde no sabemos para qué se utiliza esa máquina virtual. Para evitar esto nos toca siempre tener control y gestión de estos sistemas. Tenemos Windows Server 2019 con una serie de características que van a empoderar aún mucho más esto y nos van a permitir tener entornos cada vez más eficientes y más seguros. Algo clave de Windows Server 2019 es que ya viene dando características bastante fuertes como las que venían desde 2012, R2, 2016, donde ya se habla de el data center definido por software, storage definido por software, networking o red definido por software. Esto quiere decir que todas estas capas físicas que tenemos como el hardware, el almacenamiento, la red, ya pasa a una capa de software totalmente virtualizada que nos permite extender sus servicios, dividirlo y hacer más eficiente el consumo y el uso de esos servicios a nivel de virtualización. Microsoft Azure, como tal, viene acá muy pegada. ¿Por qué? Como saben, Microsoft Azure es la plataforma de nube pública de Microsoft. Y es aquí donde esta se ha extendido y ha crecido de una manera realmente impresionante. Cada semana casi que se liberan nuevos servicios con nuevas características a nivel de Azure. Y ya no solo tenemos capacidades altamente virtualizadas con infraestructura como servicio, también tenemos grandes capacidades a nivel de almacenamiento que nos ha tenido dado la capacidad de Big Data. Tenemos grandes capacidades de networking, tenemos grandes capacidades que hoy nos permiten tener lo que es inteligencia artificial y otros grandes componentes que han surgido de forma realmente bastante fuerte. Y esto nos permite seguir creciendo día a día. Pero Microsoft no se ha quedado ahí. Sabemos que todavía tenemos ambientes locales y esto nos ha permitido tener también computación en la nube local, lo que se llama una nube privada o private cloud. En el caso de Microsoft, la evolución de Azure Pack, que era la versión que encontrábamos en 2008 R2, que todavía la usamos para algunas cositas, ha evolucionado a Azure Stack, el stack de Azure local, que nos permite tener literalmente servicios de nube privada hosteados en nuestros centros de datos, data centers, de forma on-premise, conectados a Azure si queremos de forma híbrida, teniendo nubes híbridas y potenciando aún más el uso de la tecnología.
Y un punto ya final y aún más clave es Windows Linux. Recordemos que hace ya unos 3 años Microsoft sacó el eslogan Microsoft ama Linux. Y muchas personas no podían creer esto. Y con esto pues surgieron muchas personas que no podían creer esto de que Microsoft ama Linux. ¿En qué momento pasó esto? Pues realmente eso ya ha sido tan grande este nuevo modelo de Microsoft, esta nueva transformación que ha hecho hacia servicios, que efectivamente Microsoft ama Linux. Y esto lo ha demostrado cerrando un acuerdo bastante grande con Red Hat como su principal proveedor de servicios Linux. También tenemos a Canonical, que es muy popular entre los Linuxeros por su distribución Ubuntu, la cual hoy en día también podemos ejecutar a nivel de shell de nuestro sistema operativo. Vamos a ejecutarla acá un segundo para que veamos esto. Esta es la shell de Linux corriendo directamente sobre el sistema operativo de Windows. Podemos acá darle Ubuntu y van a ver que esto es Microsoft Storage App, está instalado directamente acá y yo puedo ejecutar comandos Linux sin problema sobre mi máquina Windows y trabajar como, entre comillas, bueno, Linux. Pero bueno, esto también lo podremos ver más adelante. Entonces, si ven, mundo y esto nos ha abierto las capacidades. Hoy en día, las empresas lo que buscan es justamente eso, soluciones a sus diferentes problemas. Y esto lo hace apalancándose en la tecnología, independiente de qué tecnología tengan que usar. Puede ser Microsoft, puede ser Linux. Y Microsoft se está alineando para que todo esto lo podamos usar desde un mismo filo o desde un mismo lugar. En este caso lo podemos usar localmente con todos los esquemas de virtualización del hipervisor de Microsoft y sobre esto virtualizar Linux, o desde Azure también con máquinas virtuales. Entonces, espero esta primera probada de lo que es la virtualización les haya dado una idea más clara de qué es, cómo funciona y para qué la podemos utilizar. Ya con esto podemos ahondar en temas un poco más técnicos de qué es la red a nivel de virtualización, los tipos de red, las capacidades de storage, cuál es la importancia del almacenamiento y otros conceptos técnicos que nos van a permitir sobrevivir a la virtualización. Gracias y nos vemos en nuestro próximo video.